La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Establecemos contacto con Carlos Rodríguez. Con Carlos hemos tenido una cercanía ya desde hace muchos años. Él es defensor de derechos humanos, integrante de Serial, y con él hemos platicado en muchas ocasiones la historia de Pasta de Conchos y los reclamos y estas historias que desgraciadamente se repiten. Mineros que bajan a los pozos sin listas certeras, sin nombres de quiénes son los mismos dueños, alcaldes, exalcaldes, empresarios, familias de políticos enteros, el esposo político, alcalde, la esposa política, alcaldesa, y bueno, también está esta otra condición de que en este tipo de empresas, entre comillas, hay 3 o 4 razones sociales y cada una está destinada a abordar ciertos temas y a protegerse en este tipo de situaciones. Entonces, uno es la minera en particular, otro son los contratos con CFE del carbón, otro es la instancia que aborda el tema del seguro social. Y entonces, Carlos, pues las historias se repiten porque finalmente no hay nada que se haga para cambiarlas. Bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Manuel Cerrato y una servidora, Marcela Pámanes, te saludamos. Muy buenos días, Marcela, Manuel. Sí, pues vamos a unir un eslabón más en la cadena de siniestros que le hemos venido contando a tu auditorio, Marcela, Manuel. Es muy triste y yo creo que los seguiremos contando mientras no hay un cambio estructural en las condiciones de la región. Yo creo que no solo no han cambiado las condiciones, sino que han empeorado. Para mí hay una relación entre impunidad y precarización del trabajo. Mientras la impunidad permanece y viene desde el caso de Pasta de Conchos 2006, incluso hacia más atrás, en la medida que prevalece esta impunidad, se precariza mayormente el trabajo de los mineros en la región. Se degradan sus condiciones de tal manera que se permiten formas intrínsecamente perversas de extraer carbón. No hay medidas de seguridad. La incapacidad parcial permanente de los trabajadores de Coahuila ocupará el segundo, el primero, el tercero, no más del 4º lugar a nivel de todo el país. De esas incapacidades parciales permanentes, el 80 y tantos % corresponde a trabajadores mineros, es decir, cada año entre 700 y 800 trabajadores de las minas de carbón caen en esta situación. Y estamos todavía muy lejos del criterio del estándar internacional de protección. La investigación que hicimos cuando lo de Pasta de Conchos es que México tenía 1.34% de cobertura para estos trabajadores y de seguridad en general, cuando el estándar internacional era de 4%. Hoy, 15 años después de Pasta de Conchos, andamos entre el 2 y el 3%. Que, según mi apreciación, Marcela, y Manuel, permite esta situación. Yo creo que hay una impunidad institucional, una impunidad institucionalizada. Primer factor es la norma 032, porque la norma 032, que vino a suplir la norma anterior, que era la vigente cuando el siniestro de Pasta de Conchos, se modificó, pero la modificación no tiene un tipo de sanción que inhiba el comportamiento empresarial de no otorgar condiciones debidas de trabajo. Luego, en segundo lugar, el modus operandi de la región. En el caso de los pozos y de las minas de arrastre, te voy a decir qué ocurre. Los empresarios o los concesionarios se enteran por alguna filtración que hacen los inspectores, sobre todo inspectores de economía, de que va a ir una inspección. Entonces desmontan el pozo. ¿Sí? Tú te has fijado las imágenes y las fotografías de este caso ahora en el ejido y en la mina del Pinabete.
es que son estructuras muy frágiles que las desmontan en un par de horas, ¿no? Entonces saben que viene una inspección y ¡pum!, desaparece el centro de trabajo en el momento que desaparece en el malacate, la estructura, y dejan el pozo abierto. O bien simulan los empresarios porque se entregan equipos de seguridad entre sí. Te van a inspeccionar, entonces te manda el equipo de seguridad para que libres la inspección. Y también no hay un cumplimiento cabal de la ley. El reporte de inspección 2021 de la Secretaría de Trabajo reconoce que en la región solo el 39% cumple la legislación laboral. Y hay otro elemento que tiene que ver con que en la historia de la región no hay una sola sentencia por la muerte de los mineros. Cuando se ha abierto alguna averiguación previa, la mandan al archivo inmediatamente. Entonces, todo esto es lo que creemos que configura la institución de la impunidad, de tal manera que es más barato que tú pagues un minero muerto a que instales la seguridad que demanda la ley. Caray. Entonces, Carlos, ante ese panorama te saludo, muy buenos días. Pues significa entonces que estamos en un círculo vicioso. Digo, es terrible esto último que señalas, y sobre todo también esta perspectiva de que las condiciones han empeorado con el tiempo. Nada nos está garantizando que tras una tragedia las condiciones entonces mejoren, porque estas exigencias se enarbolaron desde pasta de conchos, se enarbolaron desde cada una de las 122 muertes que ha habido desde entonces. El año pasado con lo de Musquis, ahora se vuelve a poner el tema sobre la mesa. Entonces no hay ninguna garantía o ningún indicio que nos pueda hacer pensar que ya no habrá otra tragedia, es decir, una próxima es entonces inevitable. Sí, yo creo que los próximos siniestros están cantados por estas situaciones que comento. Si en 2006 se hubiera dicho basta y se hubiera castigado a los responsables inmediatos, de los responsables mediatos, estaríamos en otra situación. No ha habido una reforma, no ha habido una modificación estructural que implique una política pública, es decir, que siente a las secretarías de Estado, como ya se hizo en el caso de la subcontratación. En el caso de la subcontratación se hizo un trabajo interinstitucional que involucró a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Trabajo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, para dar con todas aquellas empresas y empresarios que tenían trabajadores subcontratados. Entonces, ahí tienes el traslado de miles de trabajadores que están en una situación irregular a formalizarse, es decir, recibir prestaciones, pagar impuestos, los empresarios a pagar el seguro social. No hay una experiencia similar en el caso de la región carbonífera y es más que urgente. ¿Por qué creo yo que no ha ocurrido? Porque hay, y lo hemos dicho Marcela en las entrevistas anteriores, en el curso de estos 15 años, un maridaje entre el poder político de la región y el poder económico de la región. Tú lo decías ahorita. ¿Por qué no se va a presentar, por qué no va a dar la cara a Regulo Zapata ante estos 15 trabajadores siniestrados y 10 que están todavía ahí? Pues porque Regulo Zapata tiene en su tradición familiar a su mamá alcaldesa, a su papá alcalde, a su abuelo alcalde por el PRI. Los Montemayor Seguí y ahora sus hijos tienen en sus antecedentes haber sido alcaldes de Sabinas por el PRI. Es decir, son exactamente los mismos. Ahora Guadiana por Morena, senador. Entonces, ¿cómo creen ustedes, cómo cree el auditorio, se va a sonreír sarcásticamente de que quienes deben de aplicar ley, quienes deben de verificar las inspecciones, quienes tienen que dar un ejemplo de honestidad y cumplimiento cabal
de la ley, son los que se embolsan los contratos. Ya se ha dado a conocer, tenían un contrato de 55 millones de pesos. Con CFE. Nosotros, con CFE, ¿perdón? Carlos, con Sí, Comisión Federal de Electricidad. Sí, con la Comisión Federal de Electricidad. En nuestros registros y en un informe excelente que se llama El Carbón Rojo de Coahuila, aquí acaba el silencio, que se puede encontrar en internet con la Fundación Henrik Boll, dimos a conocer las características de algunos de estos contratos en licitaciones anteriores de la CFE. Y encuentro a la minera Magenta, cuyo representante legal es Regulo Zapata Morales, el hijo y nieto de estos alcaldes priistas, que sin haber entregado el manifiesto de impacto ambiental, tiene ganados 2 contratos con CFE, uno de 25,000 toneladas de carbón a 795 pesos la tonelada, es decir, 36 millones de pesos, y otro por 250,000, y otro equivalente también por 45 millones de pesos. No siendo el concesionario es Alfonso González Garza, padre de los González Vélez, también integrantes del PRI, que por tener la concesión en este contrato recibe 3 millones de pesos, ¿no? ¿De cuándo data el contrato? El contrato es de apenas de 2017. ¿Sí? Entonces, la CFE, a la cual recurrentemente la organización Familia Paz de Conchos ha estado entregando todos estos datos, una vez que se acabó Prodemi, endureció un poco las condiciones de licitación en su primera subasta, pero a partir de la segunda subasta, entiéndase, a partir de la presión hecha, pues de todos lados, ¿no? O sea, ¿quién está ahora en la coordinación parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados? A partir de esa presión relajó las condiciones. Familia Paz de Conchos le proponemos una cosa sencillísima. A la hora que llegue un competidor para la licitación a tu puerta para entregarte carbón de la carbonífera de Coahuila, tú le dices, dame tus inspecciones de la Secretaría de Trabajo, dame tu título de la concesión, etcétera, para que tu carbón pueda pasar y tú le otorgues el contrato. Nada de hecho en eso. No interviene la Secretaría de Trabajo para darle luz verde a estas contrataciones. Entonces, el andamiaje institucional soportado en el poder político es el que tiene a estos trabajadores falleciendo y muriendo. Podemos ver las imágenes y podemos ver las fotografías. ¿Cómo van a entrar los buzos con sus tanques en un diámetro de 1.50, que es lo que tiene el agujero para que entren los trabajadores? Claro. Si se fijan en el video, en el paraje, en el predio, no hay baños, no hay regaderas, no hay agua potable, los trabajadores bajan en tenis. Cuando digo que el pozo es una manera intrínsecamente perversa de trabajar, es porque está diseñado estructuralmente hablando, de modo que no cumple las condiciones de seguridad de la norma 032, ¿no? Es decir, el presidente dice que después nos va a decir quién es el dueño y quién es el concesionario, y que no sé qué, no lo deberían de decir ahora mismo, para que haya una presión pública que se investigue y sobre todo que se sancione. Porque mientras no, ¿sabes en qué paran las cosas? Y la elección fue Paz de Conchos. Indemniza a la gente y con eso. Y ahora, peor aún, pon un monumento, pon una piedra, pon un memorial y con eso basta, ¿no? Los servidores públicos, en el caso de Paz de Conchos, tuvieron 1 año de inhabilitación. Y la muerte de los trabajadores les costó a Minera México 170,000 pesos por muerto. Entonces, esa es la lección que le dejan al empresario. Paga por el muerto, indemniza cuando la familia te presiona, porque si no presionan, le das lo que tú quieres. Y las familias acaban pagando incluso los gastos de la defunción y sigue
siguen las cosas adelante, ¿no? Ante eso, 3 años después de lo ocurrido en Pasta de Conchos, la Organización de las Familias interpuso una queja ante la OIT. La queja fue aceptada y se llevó a México al aparador internacional diciendo no hace nada por garantizar la vida de los mineros. Pues eso, Marcela, Manuel, ha ocurrido de nuevo. La organización ha llevado una nueva queja a propósito de lo que se vivió en la región en 2014-2015 y la queja ha sido aceptada. O sea, hace un mes, el 8 de julio, se recibió la notificación de que de nuevo el Comité de Expertos en Convenios y Recomendaciones de OIT, es decir, el aparato internacional de respeto de los derechos humanos laborales, ha acogido de nuevo una queja por lo que pasa en la región carbonífera. ¿Qué quiere decir? Que la OIT reconoce a nivel internacional que no ha pasado nada después de 15 años y le da de plazo al gobierno de México hasta el 8 de septiembre para contestar los alegatos que se enviaron. ¿Qué va a decir, qué va a argumentar el gobierno mexicano con este nuevo siniestro? ¿No? Donde el desenlace fatal pues está cantado, eso está lleno de agua a la mitad, ¿no? Y no logran, por más bombas que llevan, desaguar, ¿no? Pues ojalá Dios quiera que si hayan encontrado, como dicen las familias, un hueco y que ahí estén los 10 que están dentro, ¿no? Pero ojalá que esta presión de la OIT y el caso que todavía está abierto ante la Comisión Interamericana de OIT lleven a un asunto que es reparar el daño, es decir, el Estado se tiene que comprometer a crear condiciones para que eso no se repita y mientras los demás de Conchos termine nada más sin indemnizar y no se presione favorablemente al rescate y al conocimiento de la verdad, estaremos viviendo esta región en la cual el trabajo, sudor y las vidas de los mineros nos aportan electricidad a todo el resto de mexicanos. La verdad es que te escuchamos y me asalta la duda. O sea, que la OIT diga lo que diga, ¿le hace mella al gobierno mexicano? ¿Le interesa al gobierno mexicano? Le debe de interesar. ¿Por qué, Carlos? Si bien no es vinculante, pues es el organismo internacional que tienen los países para la protección de los trabajadores. Ahora, eso no va a venir no más porque sí, o sea, los periodistas tienen que hacer su presión, los legisladores tienen que hacer su presión, las familias tienen que seguir organizadas de hacer su presión. Sí, pero ¿cuál es la consecuencia inmediata, Carlos? ¿Cuál es la consecuencia inmediata de una postura de la Organización Internacional del Trabajo en relación a esto que está sucediendo? ¿Qué le significa a México? ¿Por qué sí debería de tomarlo en cuenta? Porque hay un mecanismo, la OIT, que le llaman de asistencia técnica, ¿no? Y el comité de expertos diría, como tú no puedes, y tu legislación no la estás haciendo cumplir, va mi asistencia técnica para que te digamos cómo regularizar esta situación, ¿no? Es decir, sería una vergüenza internacional, una presión internacional, que la OIT diga, te voy a mandar una asistencia técnica para ver cómo evitas que los mineros se siniestren y mueran, ¿no? No tiene más, es un organismo internacional que no es como la Corte Interamericana, que es vinculante y que entonces pasa a hacer un mandato al Estado, no está diseñada de esa manera. Ya. Vamos a ver, déjame preguntarte algo. El que no se apersone la secretaria del Trabajo, que no esté ahí, inclusive el propio presidente, ¿es algo que deberíamos de tomar en cuenta o es irrelevante? No, por supuesto que no es irrelevante. Ocurrió en Chile, o sea, en el siniestro de Chile, el presidente de Chile contó y que no era muy simpatizante en las demandas de los trabajadores, pero se paró, ahí estuvo. Pues no lo van a hacer porque saben que le deben a la región, porque saben que no han hecho lo necesario para transformar las condiciones de la región, ¿no? Y saben que pues hay un bastión que es este maridaje que te digo que se llama
político, poder económico amarrado por el PRI. ¿Sí? O sea, no... Pues sí, pero finalmente ellos pertenecen a otro partido y además lo han venido repitiendo. Todas las desgracias es porque los otros gobernaban. Entonces, en este momento, ¿por qué no hacerle frente? Pues estoy de acuerdo contigo, lo deberían de hacer. Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo deberían de hacer. En lugar de mandar abrazos y saludos desde lejos, pues sí, deberían ir a pararse ahí al sol y ante el llanto y la incertidumbre de las familias. Porque, ¿sabes una cosa? Las familias que están ahí sentadas en la sombrita y que el ejército va y les pone un toldo y no sé qué, y eso nos informan como si eso resolviera la situación, no son sino la expresión de una incertidumbre multiplicada en la región, ¿verdad? Ahora, por lo siguiente, porque sí, las mamás de casos anteriores, las viudas de casos anteriores, los niños de casos anteriores, todos se ponen a temblar, ¿no? Los rescatistas, todos se ponen a temblar, toda la región participa de la misma incertidumbre. Entonces es un sufrimiento generalizado que la presencia del mandatario, que la presencia de la secretaria, pues ayudaría a que se desahogue, que se ventile, que en fin, que la gente realmente sienta que sus dirigentes están ahí, ¿no? Y van a hacer que van a hacer por resolver la situación y afrontar la situación. Claro. El tiempo se nos va, Carlos, pero déjame preguntarte algo que me parece que es fundamental. ¿Qué responsabilidad tiene el que compra la materia prima que es obtenida en estas circunstancias? Y estoy hablando específicamente, ¿qué responsabilidad tiene CFE? Bueno, CFE tiene en sus manos la posibilidad de decir: yo acepto carbón que no venga enrojecido con sangre, ¿no? Pues sí. Y el director de CFE por lo mismo, ¿sí? Pero a la que voy tiene responsabilidad, pero además tiene responsabilidad la Secretaría de Economía, porque la Secretaría de Economía es la que regula las concesiones. Claro. Y tiene que ver la Profepa, porque la recomendación 62 de 2008 de la CNDH reconoce violaciones de derechos humanos contra los pobladores de Agujita y Tluete, en un caso que Familia Pasta de Conchos también representó. Está dada la recomendación y está planteado, es decir, es un asunto en que a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional se tienen que coordinar las instituciones porque ellas están permitiendo la violación de derechos humanos. Entonces, es Bartlett, pero también son todos ellos. Por eso la ausencia de una política pública y de un mandato federal que diga, pues llegó la transformación, entonces la transformación va en serio y se tiene que, de manera seria, de manera profunda, crear condiciones para que esto no ocurra. Un solo elemento, Marcela, la norma 032 está en el plan de inspección de la Secretaría de Trabajo 2021 y ahora en el 2022, porque dijeron, nos vamos a enfocar en dos grupos de trabajadores que padecen especialmente, los jornaleros agrícolas y los mineros del carbón. Pasó 2021 y no se modificó la norma 032. ¿Por qué no se modificó la norma 032? Por la presión desde los legisladores, la presión desde el gobierno del Estado, la presión desde el Congreso Estatal. Así es. Para que no se modifique y se le pongan dientes a la norma 032, que es la que regula la extracción de carbón. Ajá. Carlos, nada más para cerrar, porque dicen, es que no he escuchado quién es el dueño del Pocito. Pues es el señor Regulo Zapata, ¿no? Su familia, pues. Sí, así es, así es. Y la concesión, no han dicho de quién es la concesión, probablemente la concesión sea de otro. Ya, con todo esto de las razones sociales. Carlos, se nos vino el tiempo encima. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto haberte tenido acá. El gusto es mío, Manuel, Marcela, con todo gusto y pues lamentando con mucha tristeza e indignación esta situación, y ojalá en el Estado pues se levanten voces que se reflejen en la próxima votación. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien, Gracias, muchísimas Carlos. gracias, Carlos. Última semana del 7º Encuentro Nacional de Artesanos Torreón 2022.